quedar conformado por mis compañeros Ronaldo y Jair, mis compañeras Elizabeth y Mariela y mi persona Jonathan. Bueno, antes de empezar a hablar qué es lo que descubrió Thomson y qué es el modelo atómico de Thomson, nos tenemos que preguntar quién fue Thomson. Bueno, Thomson fue un físico y matemático inglés al cual se le atribuye el descubrimiento del electrón. Es decir, Thomson fue la primera persona en el mundo en descubrir una partícula subatómica. ¿Y qué es una partícula subatómica? Una partícula subatómica es una partícula más pequeña que el átomo. Thomson, a través de distintos experimentos, específicamente los experimentos de los rayos catódicos, descubrió la presencia de cargas negativas, que son las bolitas rojas que vemos aquí, encima del átomo, las cuales les dio el nombre de electrón. Thomson nació en 1856 en Inglaterra, específicamente en una región que conocemos como Chesham Hill, en el sureste de Inglaterra. Esta región es altamente industrializada y se encuentra una gran cantidad de imprentas y librerías. De hecho, su familia era dueño de una de estas librerías, lo que le permitió tener una gran cantidad de posibilidades, ya que su familia pertenecía a un buen estatus económico. Estas posibilidades económicas les permitió estudiar en las mejores escuelas preparatorias hasta el punto de llegar a estudiar en las universidades de Cambridge y Manchester, las cuales eran consideradas como las mejores universidades del mundo. Encima de estas solo se encontraba la Universidad de Oxford. De la Universidad de Cambridge y Manchester se graduó de las carreras de física y matemáticas en 1880. Posteriormente se volvería maestro en la Universidad de Manchester y realizaría su mayor descubrimiento, el cual sería el electrón, el cual fue descubierto en 1897 a través de la prueba de los rayos catódicos, la cual veremos más adelante. No lo voy a explicar ahora porque si lo vuelvo a decir más adelante pues simplemente sería repetir. Gracias al descubrimiento del átomo, del electrón, en 1906 recibió el Premio Nobel de la Física. Aquí es cuando empezamos a ver la importancia de su descubrimiento. El Premio Nobel de Física solo es otorgado, es el premio más alto que puede recibir cualquier científico. Encima de ese premio no hay otro. Y si Thomson, gracias al descubrimiento del electrón, lo recibió en 1906, esto nos indica que fue un descubrimiento muy importante y relevante para su época en los ámbitos de física y química. Finalmente, él moriría en Londres en 1940, aproximadamente con casi 90 años, y ya tenía una salud bastante deteriorada. Ya sabiendo ahora quién fue Thomson, ahora sí vamos a presentar de forma breve, vamos a explicar qué es lo que Thomson descubrió a través de la presentación de su modelo atómico. Thomson prácticamente en 1897 descubre el electrón. ¿Esto qué significa? Es la primera vez que el mundo descubre una partícula subatómica, es decir, lo que había dicho Dalton, que la partícula más pequeña que existía en el universo era el átomo, aquí se derrumbó, ya que Thomson descubrió una partícula aún más pequeña que el átomo, lo cual se le sugería que el átomo podía ser dividido. Thomson nunca logró dividir un átomo, pero fue la primera persona en plantear la posibilidad de la división de un átomo gracias al descubrimiento del electrón. Ahora, ¿cómo presentó su modelo atómico Thomson? Prácticamente lo que explicó Thomson es que el átomo era circular, no tenía una forma exactamente circular, sino tenía una forma un poco irregular. Decía que su centro era positivo, posteriormente se daría cuenta o se le daría el nombre de positrones. Thomson no dio el nombre de positrones, simplemente sugirió que el centro del átomo iba a ser positivo y encima del átomo se iban a encontrar pequeñas partículas negativas, las cuales se iban a llamar como electrones. ¿Por qué Thomson sugirió que el centro del átomo era positivo? Porque Thomson creía que era necesario que el átomo tuviera una carga eléctrica neutra. ¿Por qué? Porque si el átomo tiene una carga eléctrica positiva o negativa, inmediatamente se iba a volver antimateria y iba a destruir todo lo que entrara en contacto con el átomo. Por lo que Thomson, al momento de descubrir una partícula negativa, sugirió que el átomo tenía que tener una carga positiva que contrarrestara esta carga negativa, la cual estableció que se encontraba en el centro del átomo. Después de esto, mis compañeros van a explicar un poco más en qué consiste este modelo atómico. Ahora, Thomson, ¿cómo descubre la partícula subatómica conocida como el electrón? Lo descubre prácticamente a través de un experimento de los tubos de rayos catódicos. Antes de ver el experimento, nos gustaría explicar qué es un rayo catódico. Un rayo catódico prácticamente es un tubo envasado al vacío, en el cual se encuentra la presencia de ciertos materiales como el fósforo y ciertos gases nobles,
y al momento de hacer correr una corriente eléctrica por ese tubo, la corriente eléctrica se vuelve visible. Prácticamente eso es un tubo de rayos catódicos. Se hace correr una corriente positiva y tiene una salida negativa. Se encuentra la presencia de fósforo y ciertos gases. Esos fósforos y ciertos gases hacen que la corriente eléctrica se vuelva visible. Eso es prácticamente lo que es un tubo de rayos catódicos. Ahora, ¿qué hizo Thomson con esos tubos? Lo que hizo Thomson con esos tubos prácticamente fue acercar dos paletas, una con carga positiva y otra con carga negativa, y observó que la corriente eléctrica o el rayo se desviaba hacia la carga positiva, y a continuación vamos a darle eso. Prácticamente esto es lo que hizo Thomson. Tenía un tubo de rayos catódicos y acercó una paleta de carga positiva y una paleta con carga negativa al mismo tiempo. Y lo que observó Thomson es que el rayo se desviaba hacia la carga positiva, es decir, el rayo se estaba acercando hacia la carga positiva. Nosotros hoy en día conocemos las reglas de los polos, es decir, polos, cargas iguales, ¿qué hacen? Se repelen, y cargas distintas se atraen. Entonces, ¿qué estaba sugiriendo Thomson? Que tendría que existir una partícula aún más pequeña que el átomo, la cual estaría en la superficie del átomo, que tuviera una carga negativa, en ese caso sería el electrón, y hiciera que la corriente eléctrica, es decir, los átomos que están corriendo por aquí, hicieran que ese rayo se desviara hacia la carga positiva. Ellos prácticamente fueron las conclusiones a las cuales llegó Thomson, que al momento que observó que el átomo, que la corriente se desviaba hacia la paleta que tenía una carga positiva, sugirió que tenía que existir una partícula subatómica, es decir, más pequeña que el átomo, la cual tuviera una carga negativa. Esta partícula tomaría el nombre de electrón. Y es prácticamente entonces cuando presenta de nuevo su modelo atómico. Y es lo que hemos mencionado anteriormente. Sugiere que el átomo tiene ciertas partículas en miniatura o subatómicas, las cuales se conocen con el nombre de electrón, que tienen una carga negativa. Y esa carga negativa es contrarrestada por una carga positiva, la cual se encuentra depositada en el centro del átomo. A continuación, mis compañeros pues explicarán las características del átomo que presentó a Thomson. Bueno, las características del modelo atómico de Thomson son la esfera era positiva, en el cual ocupaba cargas negativas, sus electrones, y también tenía una región de corriente eléctrica positiva, que es esta parte de aquí, y él descubrió los isótopos. A continuación, mi compañero Ronaldo les explicará. Bueno, primera, dice que esta, decía que era una esfera de materia de carga positiva, en la cual vienen insertadas las partículas pequeñas, pero con cargas negativas. En este caso son los electrones, como se muestra en el modelo que trajimos. El segundo aspecto que él retomó, dice que se imaginó que los átomos estaban compuestos por estas partículas. En estas dice que, bueno, las características, córtale porque bueno, en la segunda dice que los átomos cargados por estas partículas bautizadas como, otra vez. Bueno, en la segunda dice que los electrones cargados con esas partículas bautizadas como corpúsculos en un lago lleno de... Bueno, ahora dice que en la segunda, los átomos estaban compuestos por estas partículas bautizadas como corpúsculos en un lago lleno de cargas positivas. En la tercera nos menciona que un átomo es de carga neutra eléctricamente. ¿Por qué? Porque las cargas negativas, en este caso, que son los electrones, se encuentran uniformemente, o a veces se encuentran uniformemente alrededor del núcleo, que es carga positiva, y es lo que hace que nuestra carga sea neutra. Y esa es toda nuestra exposición que traemos el día de hoy. Muchas gracias.